porque los medios tradicionales han funcionado como fachadas de grupos de interés, grupos económicos y políticos. Bueno, en el caso ahora de Latinus, por ejemplo, que sabemos que hay intereses y sobre todo pues dinero de la familia Madrazo ahí. Sí, que luego justamente el medio de comunicación no es el principal, ni no siquiera es el negocio. no es el negocio, es pues un mecanismo de extorsión al gobierno para poder tener en buenos términos estos otros negocios que sí son grandes negocios. Como la salud, ¿no? Los medicamentos, porque en el caso de Latinus hay empresas detrás de medicamentos y por supuesto se está utilizando esta plataforma como un mecanismo de golpeteo para tratar de obtener esos grandes contratos. Así es, pero es la salud, estábamos viendo el aeropuerto, los reclusorios, bueno, hay una cantidad de negocios ahí que estaban vigentes y que de pronto durante esta administración se ponen límites, además de que se retira una cantidad de dinero que antes se invertía en los propios medios de comunicación y entonces, bueno, por ahí el presidente hoy habló profundo, le dedicó un tiempo importante en la conferencia matutina para describir nuevamente cómo funcionaba este sistema y pues poner el dedo en el renglón de que de eso se derivan grandes enojos que también se expresan en ciertas coberturas de la información que hoy tenemos. Por ejemplo, de estos enojos es que encuadra perfecto en lo que estás planteando. El Financiero, que supuestamente está muy enfocado a asuntos económicos, está muy preocupado ahora por el tema de Ayotzinapa. O sea, sí brinca el hecho de que estén bien preocupados a tal grado que en primera plana rechazan validez de capturas de pantalla reveladas por Encinas. Utilizan este tipo de temas para el golpeteo hacia el presidente. Por eso la respuesta del presidente es mucho más profunda. No es nada más decir, yo defiendo a Alejandro Encinas y la investigación, sino ustedes lo que están haciendo, los del Financiero, es utilizar estos vehículos porque hay inconformidad. El dueño fue consentidazo en el sexenio anterior, le dieron créditos, le dieron grandes negocios, así como a otros medios de comunicación. Y bueno, pues esto parte del cuestionamiento del reportero del Financiero Bloomberg que le dice, ay, ¿qué pasa con el informe del GIEI? No es posible que la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas haya utilizado pantallazos para avanzar en la investigación. Y bueno, pues parte de lo que está también en la discusión y otros medios están retomando lo de Ayotzinapa, ¿no? Están retomando lo de Ayotzinapa. Miren, es que sí es importante ver las diferentes portadas, porque si uno ve, por ejemplo, Milenio dice, reprueban expertos chats sobre los 43 y la torpeza de Encinas. También ya estabas destacando el del Financiero, rechazan validez de capturas de pantalla. En el Universal, Ayotzinapa, en duda veracidad de mensajes. Y si uno ve la jornada, dice, firmes las pruebas contra acusados por Ayotzinapa, GIEI. ¿Esto qué quiere decir? La presentación de ayer del GIEI fue amplia. Desde luego se abordaron las capturas de pantalla que hoy se sacan como si fuera el hilo negro y una nota nueva, cosa que ya se había discutido. El propio Encinas, Alejandro Encinas, había dado una amplia explicación sobre el tema de estos mensajes cuyo origen no pueden ser validados y por eso desde ese punto de vista tendrían fallas como evidencia, pero no desde el punto de vista de la coherencia de los contenidos de algunos de esos mensajes y dicho sea de paso, nada más estamos hablando de una parte de los mensajes de capturas de pantalla, no de todos, pero de todas maneras en algunos de ellos hay coherencia con otra serie de elementos de evidencia, de prueba que solidifican las acusaciones que se han hecho, ¿no? Esto es lo que ha defendido y ahorita vamos a ver. Y por eso creo que es importante que veamos en extenso un poco, y esto lo hicieron nuestros compañeros del Informativo 14 el día de ayer, pues qué fue lo que dijo ayer el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, no independientes, yo siempre estoy cambiando el nombre. Vamos a ver parte de lo que ayer se dijo.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo público su posicionamiento sobre el informe de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa. Los expertos centraron su análisis en las más de 460 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Los investigadores aseguran que 181 de ellas no pudieron ser verificadas. Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad. Los especialistas aseguran que, si bien esta prueba ha mostrado su inconsistencia, como se señaló, los procesos de judicialización llevados a cabo por la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa no se han basado en ella. No hay ninguna relación entre las dos cuestiones, por lo que no ha lugar a un cuestionamiento de las órdenes de captura y judicializaciones en base a dicho argumento. Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot. Solicitaron sea revelado cómo llegaron esos mensajes a la investigación. Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo. Y ese es un elemento fundamental. El grupo interdisciplinario de expertos independientes también informó que Ángela Huitrago y Carlos Beristain continuarán coadyuvando en la investigación, mientras que Claudia Paz y Francisco Cox finalizarán su participación. El GIEI reconoció los alcances de la actual investigación y recomendó fortalecer la indagatoria, además de trabajar con compromiso y consistencia para esclarecer el caso. A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida. Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política, junto con la independencia y consistencia en la investigación, son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso. A la conferencia de prensa del GIEI, que se realizó en el edificio sede de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, asistieron madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Canal 14. Bueno, y el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado de esta Comisión de la Verdad, ha hecho una serie de explicaciones que no dejan lugar a dudas que esto ha pasado por un proceso judicial. No es que Encinas, en función de unos pantallazos, esté responsabilizando a quienes participaron en estos hechos lamentables. Sino esto también pasó por manos de los jueces. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación se sienten que saben más que los propios jueces y el propio presidente dice, a ver, hay una posibilidad de sabotaje o intentaron sabotear desde adentro de la propia fiscalía esta investigación. No pensaron que íbamos a llegar tan lejos, no pensaron que el propio Jesús Murillo Caram iba a estar tras las rejas, no pensaron que habría militares que estuvieran rindiendo cuentas y en ese sentido pues se ha caminado con una voluntad a tal grado que el presidente dice yo confío en Encinas, no me voy a pelear con él porque la narrativa y lo que vemos en los diarios es como si Encinas fuera por lo menos decirlo, un funcionario ineficaz e irresponsable, ¿no? Pero no es así. Sí, y como si Encinas fuera además el encargado de las judicializaciones. Creo que ahí también hay una puntualización que vale la pena hacer, que es el hecho de que la Comisión de la Verdad está encargada de reunir toda una serie de pruebas de testimonios para encontrar la verdad y para encontrar a los jóvenes desaparecidos. De ahí se derivan varias cosas. Uno es la reparación del daño y otra parte es la judicialización. Esta judicialización está a cargo de la Fiscalía y de esta unidad en lo particular que ahora estábamos viendo, el presidente vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que
pues ahí se abrió una caja de Pandora dentro de la Fiscalía, una cosa que el propio Encinas ha también referido y que dice ahora uno de los grandes retos que se tienen en este momento con el nuevo fiscal es pues que haya una limpieza y que se enfrente esas inercias que siguen existiendo del régimen anterior. Pero vamos a recordar lo que el propio subsecretario marcó como el resto de las fuentes de evidencia que hacen que la presentación de los casos que son señalados para su judicialización estén sólidos. Vamos a escuchar. Evidentemente que están acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes. Hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del IGEI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego... Bueno, pues tenemos parte de lo que dijo el presidente en respaldo al trabajo de Alejandro Encinas. Hay que recordar que este es un funcionario que lo ha acompañado a lo largo de décadas. Encinas fue secretario de gobierno cuando él era jefe de gobierno, cuando el tabasqueño decide competir por la presidencia en 2006. El propio Encinas queda como el jefe de gobierno interino, ¿no? Interino, entonces, le ha tenido mucha confianza y ha sido muy consistente el propio Encinas. Por eso no hay sorpresas. No existe en la concepción de López Obrador la posibilidad de que Encinas esté haciendo un trabajo sucio o un trabajo con ánimos de revancha, ni mucho menos. Ahí está el trabajo de la comisión. Nos han dado muchas explicaciones, incluso el presidente López Obrador, y me llama la atención esto que ha comentado, las reuniones que han tenido con los familiares de las víctimas las han grabado por cualquier cosa. O sea, ha sido un tema de exponer la verdad, exponer las cosas, decirles qué es lo que se está haciendo, cómo van. Y pareciera, en este planteamiento que hacen los medios y en la pregunta del reportero del Financiero, que quieren amarrar navajas, diciendo, ahora los familiares están muy enojados con Encinas y con usted, ¿no? Porque dicen que no se está avanzando en nada, dicen que no se está tomando en serio todo esto, pero vamos a los hechos. O sea, Murillo Karam en prisión, ¿cuándo habríamos pensado de esa posibilidad en el sexenio anterior? Murillo Karam intocable. Es más, si gobernara Mido Anaya, Murillo Karam sería quizá el fiscal general de la República, ¿no? Y es ahí donde justamente sitúa el presidente esta actitud de estarlo cuestionando todo hasta el nivel de decir, bueno, ahora estaba leyendo un tuit de hace unos minutos de Denise Dresser diciendo se está más lejos que nunca de la verdad y de la justicia en Ayotzinapa. Es decir, no, bueno, porque estábamos muy cerquititita, ¿no? O sea, más lejos que nunca con Murillo Karam en prisión. En serio, ya es la necedad, es no querer ver la realidad, ¿no? Y es querer hacer que se revierta ese proceso, porque entonces cuando lo cuestionas todo, entonces ¿qué es lo que queda? ¿Qué queda como posibilidad en el camino que se ha ganado? Pues ninguna, ¿no? Y son inocentes, estos son inocentes, ¿no? Murillo Karam, Tomás Herón, hay que pedirles disculpas, ¿no? Ustedes disculpen, señores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre Encinas, ¿no? Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones
sobre todo al procurador Murillo Caram y a militares. Hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía porque no esperaban que se actuara como se hizo. Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. Hay más de una prueba en cada caso. Bueno, ahí está, es lo que estábamos mencionando, ¿no? No esperaban que verdaderamente íbamos a tomar cartas sobre el asunto. En la medida en que eso sucedió, entonces se detona toda esta situación en donde desde la Fiscalía están ocurriendo cosas, sin duda, que están bloqueando el proceso, y por otro lado también hay una gran andanada por parte de medios de comunicación cuyo propósito es pues que no se judicialice nada. Esta es la posición y este es hasta donde se encuentra la situación. También ayer los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos adelantaron que van a seguir colaborando con un mecanismo de seguimiento, pero solamente 2 de ellos van a quedar a cargo de los 4 que estaban. Ahora ya nada más van a quedar 2. Y se le pregunta al presidente específicamente en función de lo que ayer se dijo, cuál era su valoración sobre el trabajo del GIEI, también en una intención de amarrar navajas. Esto es lo que dijo el presidente. Estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero. Gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de algunas autoridades. Fue muy buena aportación. Y bueno, pues ya lo adelantábamos al principio del programa. Ahora resulta que los obispos están bien preocupados por la reforma electoral. Sinceramente, y lo digo con mucho cariño, no sé si ya leyeron la iniciativa del presidente López Obrador, porque aseguran que es una regresión. ¿Cómo puede ser una regresión consultarle a la gente, pedirle que participe en la selección de los consejeros electorales, de los magistrados? ¿Cómo va a ser esa una regresión? Y seguramente no han leído que este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendría más amplitud y la posibilidad de escuchar a la gente. Y no solo eso, sería más barato que lo que ahora tenemos. ¿Cómo puede ser una regresión? Bueno, vamos a revisar la postura de los machuchones de la Iglesia, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y ahí lo tenemos, incluso hicimos un gráfico, ¿no?, sobre este comunicado y qué es lo que en esencia destaca. Es muy largo, sí, es largo, pero creo que en esencia vale la pena destacar que habla del INE como una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Esto nunca ha sido una simulación ni tampoco nunca ha habido fraudes. Ha permitido durante los últimos 25 años, la realización de procesos electorales justos, equitativos, abiertos, transparentes, confiables, de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular. O sea, para ellos lo de 2006, el fraude electoral fue justo, equitativo, transparente, rechinando de limpio, lo del 2006, ¿no? Sí, y entonces dice en otro momento del comunicado, ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano. El INE es el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. Y luego dice, unimos nuestras voces como pastores desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado, y ya me lo cortaron, pero bueno, me imagino que esta reforma
regresiva o no sé cuál era esa conclusión. Ahorita Sí, lo voy a, sí, sí, ahorita lo voy a cachar, pero el mensaje es no hagamos ninguna reforma porque es regresiva, porque consultarle a la población es regresivo. Sí, y además dicen que el IFE, el INE han organizado elecciones justas, equitativas, transparentes. O sea, Sí. desconocen también lo que sucedió en 2006, cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces TRIFE, determinó que el presidente Vicente Fox había violado la ley y había incidido negativamente en el proceso. O sea, las propias autoridades. Lo que pasa es que no se atrevieron a anular la elección y mucho menos a un recuento total de los votos. Así está la cosa, dice el presidente, pues yo respeto a todas las iglesias, no quiere pelearse ni engancharse, pero también recordar lo que dice el artículo 130 de la Constitución, que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Los ministros de culto no pueden participar activamente en política, no pueden ser funcionarios, entre otras cosas. Pero bueno, pues de cualquier manera el debate está Sí, abierto, espérame ¿no? porque encontré esta parte que medular, creo que es digamos. central, es medular. Dice, expresamos nuestra preocupación por una reforma que es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, una reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías. ¿Qué estará queriendo decir con esto? Es decir, el hecho de que ahora sean los partidos políticos los que eligen a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, eso no representa un secuestro por parte de ciertos grupos de interés. Eso no Los conservadores genera tienen secuestrado al un INE. terreno abonado para Claro. que justamente el INE sea secuestrado. No, aquí están hablando de que se pone en riesgo un equilibrio entre la representatividad de minorías y mayorías, es decir, las mayorías nos dan miedo. Sí, y en todo caso, la reforma electoral tiene el componente del Congreso, ¿no? Que dice, vamos a reducir de 500 diputados a 300. Pero, a decir verdad, hoy en día hay muchos diputados que simplemente están gastando el dinero público. O sea, votan en función de lo que les dicen los coordinadores o los presidentes de ciertas comisiones. Entonces hay que compactar, tener menos diputados, eso no significa menos representatividad, menos senadores, pero hacer más eficiente la política y que no tengamos este divorcio entre las mayorías y una clase enriquecida, el mundo de caramelo de quienes están gastando los recursos. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente sobre este tema de las iglesias y la postura que, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que hemos planteado. Nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos, poder sin pueblo. No, yo respeto. Pero ustedes quieren polémica. No, respeto y además somos libres. De todo quería polémica y es interesante porque el presidente no se confronta con el episcopado, no se confronta con la Iglesia Católica, pero sí les recuerda, bueno, esta definición de lo que es la democracia, por un lado, en donde destaca el protagonismo del pueblo, y por otro lado también les dice y reitera el papel y el perfil que tiene el actual Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, en donde dice la mayor de las virtudes que tiene es su cercanía con el pueblo. Entonces, si uno hace la ecuación, pues sí les da un llegue, pero no se los dice. Y además, creo que muy inteligentemente, en medio de una discusión en donde todo el tiempo se está tratando de plantear que este gobierno es un gobierno autoritario y que está, digamos, aplastando la libertad de expresión en este país, cosa que no hay nada más lejano que eso. Y vale la pena subrayar que no toda la iglesia piensa igual. Aquí estamos hablando
de los del consejo de esta conferencia del Episcopado Mexicano, pero hay padres como el padre Solalinde que abiertamente apoya a López Obrador y este tipo de iniciativas. Hay párrocos, hay sacerdotes en ciertos pueblos y comunidades, sobre todo en zonas pobres del país, que tienen un pensamiento que pues es bastante diferente, ¿no?, a este planteamiento. Así que vámonos a lo que sigue. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Así de, ¿a dónde vamos? Vamos al corte y ya regresamos. Una nota más, nada más que destacar en los diarios del día de hoy, es el tema del crecimiento. 2.7 se espera por parte de analistas de crecimiento este año, y hay un nuevo estimado del Producto Interno Bruto por parte del INEGI. Ahí está esta estimación oportuna, quiere decir que es lo que no ha pasado, pero lo que se estima que suceda, y ahí vemos pues la tendencia, cómo ha venido variando el crecimiento desde 2020. Esto, una de las cosas que se comentaban hoy, Jorge Armando, querida audiencia, es el hecho de que se están volviendo a alcanzar cifras prepandémicas en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahí vemos un 2020 pues francamente deprimido, justo la mera etapa de la pandemia, un 2021 que se ha comportado de manera, pues hay como una contraria, ¿no? O sea, un golpe así de crecimiento de pronto. Por eso dice el presidente que el crecimiento ha sido en B, ¿no? Como si fuera una V. Exactamente. Un decrecimiento muy pronunciado, pero también una recuperación rápida. Sí, no como lo estimaban, que era una L, es decir, que ya no iba a haber crecimiento después. No, lo que estamos viendo es que sí está aumentando el crecimiento, y por eso se marca en esta perspectiva para el próximo tiempo en que se va a dar este registro, ¿no? Y veremos cómo Ya viene el siguiente año, pero sí, de verdad. Seguimos en la recuperación. Ni modo, tengan para que aprendan. Se enojan mucho los conservadores, según ellos son expertos en economía, y no dan una. Dijeron, es que no se va a recuperar el país porque tenía que haberse endeudado López Obrador, ayudar a los de arriba para que goteara abajo, y el presidente hizo lo contrario, ayudó a los de abajo y está dando resultado. Su modelo, que podría ser incluso digno de examinación en otros países. Que la aprendan, pues,